Sean ustedes bienvenidos, queridos alumnos. Vamos ahora a una de nuestras ya casi últimas sesiones de esta asignatura, que es precisamente la sesión número 23. En esta sesión abordaremos la última parte de la unidad 6, Sociedad Internacional y su Derecho. Y esta vez abordaremos el subtema Las fronteras del derecho internacional público contemporáneo. El objetivo de enseñanza-aprendizaje será reconocer las fronteras del derecho internacional público en la sociedad internacional contemporánea, y para ello ustedes tendrán al final de la sesión que responder un cuestionario que les permita, a manera de sumario, demostrar sus habilidades y conocimientos de la unidad 20, 21, 22 y esta unidad 23, referentes a la unidad número 6. Así que ya lo saben, pueden revisar todo el conocimiento que ya les hemos puesto a su disposición en Brightspace sobre este importante tema, y vamos entonces a abordar rápidamente el tema que nos está en este momento llamando, que es precisamente la sociedad internacional y su derecho y las fronteras del derecho internacional público contemporáneo. Para poder iniciar con este tema, me gustaría recordar la importancia histórica que tiene el derecho internacional. Ya lo vimos en parte de estas secciones de conocimiento, en donde ha habido una gran evolución por parte del derecho internacional. Desde el punto de vista de los antecedentes que dieron origen a las grandes civilizaciones de la antigüedad, como fue el caso de los sumerios, egipcios, hititas, babilonios, hebreos, chinos, indios, griegos y romanos, en donde existieron un sinnúmero de tratados de paz entre las diferentes ciudades-estado que había en aquella época, como es el caso de los tratados de alianza, de extensión, de renovación de alianzas, de disolución de alianzas, de acuerdos comerciales entre Roma y otras ciudades. El Tratado de Westfalia, por ejemplo, de 1648, como un primer granito para poder crear una estructura de política europea sobre la base del equilibrio de las naciones. Vemos también el impacto de la Revolución Francesa de 1789, con su Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que vendría a dar la pauta para más adelante hablar ya formalmente del tema de derechos humanos, y la relevancia de los Congresos de Viena de 1814 a 1815, donde se sientan las bases de la creación del derecho internacional formal. Ahora, ¿cuál es la relevancia que tiene el derecho internacional en el mundo contemporáneo? Bueno, tiene una relevancia multidisciplinaria porque afecta a diferentes áreas, como lo es la sociología, la economía, la educación, la psicología, la administración, las ciencias políticas, el turismo, el comercio y las mismas relaciones internacionales. Todos los países necesitan abrir sus puertas al derecho internacional y al mundo contemporáneo. Son fenómenos, la globalización y la construcción jurídica internacional, que no se pueden detener, y ninguna nación puede estar eternamente hermética sin aceptar la participación de la comunidad internacional, tanto en la influencia hacia sus legislaciones desde el exterior, como incluso en temas de agenda muy importantes como lo sería la seguridad o la protección al medio ambiente. Son producto, al final del camino, esta parte del derecho internacional, de la misma movilidad humana en la vida, porque al momento en el que el ser humano necesita migrar de un lugar a otro, se generan consecuencias jurídicas y necesita haber un derecho que pueda regular estas conductas. Al final del camino, regula las relaciones humanas, económicas, sociales y culturales de las personas a lo largo del mundo. Pero hay nuevas tendencias que tenemos que voltear a ver, hay fronteras que tenemos que analizar dentro del derecho internacional y que en este momento está trabajándose en la agenda global para poder responder a ellas. Un caso, por ejemplo, es el tema ambiental. Vemos que en materia de derecho ambiental hay una crisis muy fuerte en materia ambiental a nivel mundial, donde hay problemas como deforestación, contaminación de ríos y lagos. Vemos igualmente colapso de zonas de pesca que tienen en este momento a gente pasando situaciones de hambre o incluso situaciones de haber bebido agua contaminada, ocupando una gran cantidad de las camas de los hospitales de todo el mundo. ¿Qué es entonces lo que se plantean? Hay, por ejemplo, instrumentos internacionales como el Acuerdo de París en el 2015, donde se habla de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para aumentar la temperatura global de este siglo de 2 grados centígrados, que es lo que se tenía previsto, al menos a 1.5. Revisar los compromisos de los países cada 5 años y obtener financiamiento para países en desarrollo que quieran mitigar también las consecuencias del cambio climático. Otra gran frontera, sin lugar a dudas, es el derecho marítimo.
ante la oportunidad de conquistar los mares para efectos políticos y comerciales, tenía que haber un instrumento como la Convención de los Derechos del Mar de 1982, donde se resolvieran temas como la creación de derechos y libertades de navegación, el establecimiento de los límites territoriales del mar a 12 millas de la costa, las zonas económicas exclusivas a 200 millas, la creación de normas para la extensión de los derechos de la plataforma continental a 350 millas, la creación de una autoridad internacional de fondos marinos, la creación de mecanismos alternativos para la solución de controversias, como lo es la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, y para lograrlo se crearon una gran cantidad de instrumentos y programas, como lo es, por ejemplo, la organización de PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa Regional de Mares, el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las actividades realizadas en tierra, la Comisión Intergubernamental de Oceanografía y también, por supuesto, la Organización Marítima Internacional. Otro reto, por ejemplo, la piratería, y se creó el Programa Mundial contra el Crimen Marítimo. Entonces, ahí tenemos otra gran frontera en la que se tiene que seguir trabajando dentro del derecho internacional, sobre todo ahora que nos llega la noticia de que de aquí al 2050 empezaremos a tener ya más avanzados los desarrollos de poder tener ciudades que sean 100% bajo el agua. Entonces, eso evidentemente viene también a reconfigurar la forma en la que tenemos el desarrollo urbano en la actualidad. En cuanto a derecho digital, ¿qué les puedo decir? Si estamos actualmente en una cuarta revolución industrial, de acuerdo a datos del Foro Económico Mundial, nos encontramos en plena era digital y hoy, más que nunca, se habla de los derechos humanos digitales, que son los derechos de cuarta generación para algunos autores. Hablamos obviamente de conflictos bioéticos muy fuertes, como el código de la muerte en el caso de los vehículos autodirigidos, o de conflictos bélicos también que no se terminan, que hay que encontrar la manera de poder solucionarlos, y que ahora con la parte digital inclusive llega a limitarse algunos derechos en las situaciones de conflicto, como nos ha pasado en las guerrillas en África, en los conflictos de Medio Oriente, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o por qué no en Cuba, que ante la situación del régimen en el que se encuentran limitados también los derechos digitales. Entonces, inclusive hay que hablar de temas de salud en este tema digital también, porque dentro de unos años tendremos impresiones de órganos en tercera dimensión, y eso pues también conlleva ciertos riesgos bioéticos que considerar. En materia de derechos humanos hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, personas que viven en el sistema penitenciario, para algo surge la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del 84, y que pareciera que no se aplica de acuerdo a la estadística que vemos del sistema penitenciario. Derechos de comunidades indígenas, para algo tenemos el convenio 169 de la OIT, igualmente del 89, derecho de las infancias. ¿Cuántas veces vemos que se violan los derechos de los menores y hay una convención sobre los derechos de los niños de 1989? Los derechos de la mujer, por ejemplo, que tenemos todavía en la actualidad temas como la ablación femenina, tenemos temas como el tráfico de mujeres a nivel internacional, y hay una convención como la Convención Belém do Pará de 1994 que tiene que ser protegida. Y qué hablar de los derechos de las personas con discapacidad, cuando hay una convención también sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2017. En materia de derecho internacional humanitario, recordemos los convenios de Ginebra de 1949 para la protección de víctimas de la guerra y los protocolos adicionales igual de 1977, que fue un esfuerzo de más de 600 artículos para tratar de garantizar la paz. Paz que todavía hasta la actualidad no hemos logrado ver concretada, y pues tenemos que seguir trabajando todavía en estos temas para que se logren concretar. Recuerden que hay posibles sectores de ulterior desarrollo como los conflictos armados en el mar, el derecho de neutralidad, normas de medios y métodos de guerra, transportes médicos, mejora de protección del individuo, que posterior a estas fechas de la Convención de Viena se ha seguido trabajando y que aún tiene que trabajarse más. Posiblemente asoma como una solución la tendencia que hay actualmente de juridizar la parte global, ¿no? Es decir, crear una estructura jurídico-política que garantice la paz y la seguridad, como abordamos cuando hablamos del orden jurídico global. Así que hay mucho que analizar y que estudiar en este tema para que ustedes puedan realmente entender cuáles son estas fronteras a las que nos estamos enfrentando. Nos vemos en la siguiente clase, que nos servirá de repaso de todo el contenido de esta asignatura, y no olviden checar todo lo que les hemos dejado igualmente para que ustedes puedan seguir repasando sobre los fundamentos del derecho internacional.